Les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Espero que bendecidos. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya y tenemos el gusto de estar de vuelta compartiendo con nuestros amigos oyentes la programación de número 22 ya, pastor, Sí, de nuestro estudio Carta a los Romanos. Paz del Señor. saludo con la paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, este es el programa número 22 ya de la carta a los romanos que estamos haciendo. Y este capítulo 7, Pastora Marcia, que vamos a desarrollar Dios mediante hoy, es un capítulo polémico en la historia. Es un capítulo donde hay mucha discrepancia en los teólogos. Recuerden los que nos escuchan que hay una diferencia entre el teólogo y el biblista. El biblista va a apelar al sentido original, no lo que se pensó que se dijo sobre ese tema. Así que va a estar muy interesante y esperamos estar a la altura, a pesar que los dos somos bien bajitos, Pastora Marcia, pero intentaremos. Muy bien, dejando siempre los locales donde la gente puede estar asistiendo a nuestra programación, dejamos disponible siempre en el canal de YouTube Estudio 7 ADP, también en la página de Facebook Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya Oficial. Así mismo de Pastora Marcia. Allí nos pueden ver la gente y agradecer a todos los que nos saludan, a todos los que interactúan con nosotros a través de las redes. Hemos llegado bastante lejos con estas programaciones y seguimos adelante. Dios permita que lleguemos hasta el final de esta carta porque será todo un documento de investigación sobre el tema. Muchas personas que están acompañando fiel ahí todas las programaciones, así que Dios les bendiga, que siga siendo de gran edificación como está siendo para nosotros estar comentando, porque escudriñar la palabra de Dios nos abre, ¿verdad?, la visión, nos da la forma de que nosotros podemos ver con claridad lo que realmente el escritor está queriendo decir. Sí, esa es la idea de la exégesis, reproducir el sentido original, la idea que le dio el autor al comienzo. Después, con el correr del tiempo, la monosemia va creando la polisemia, ¿verdad? El primer sentido va creando después muchos otros sentidos, pero a lo que a nosotros nos interesa, por decirlo de una manera, Pastora Marcia, ¿qué es lo que dice la Escritura? En esa temática hemos venido los 21 capítulos, los 21 programas que estuvimos haciendo en estos 6 capítulos que nos antecedieron. Muy bien, pastor. Terminamos el capítulo 6 y hoy vamos a entrar en más un capítulo apasionante y queremos, antes de leer los versículos bíblicos, entrar en una introducción. Sí. ¿Qué se puede decir de eso? Y nosotros en el 21 dimos una introducción a esto, Pastora Marcia, que recordando algunas cosas que necesitamos hacer. Del capítulo 7, el versículo 1 hasta el 25, el gran tema va a ser que el cristiano no es libre de la ley. Recordemos esa expresión. Y entonces nos retrotraímos un poco al 3:31 en la programación anterior, donde dijimos que la fe confirma la ley dándole la razón. Le da la razón. Y la fe le dice a la ley, ok, tienes la razón, no lo contradice. Pero en 6:14 dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Sí. O sea que ya no será. Pero ¿cómo el pecado vino a ser Señor? Y por la ley, ¿verdad? Entonces el capítulo 5 reiteró varias veces, reinó la muerte, porque eso es lo que heredamos. Y leímos también Filipenses capítulo 3, donde Pablo dice, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la justicia por la ley irreprensible, hebreo de hebreo, aventajaba a los de mi nación. Entonces hasta ahí habíamos quedado, Pastora Marcia, en la anterior programación a esta. Y sigamos entonces ahora de una manera introductoria para fijar algunas reglas exegéticas sobre este tema. Bien, ¿y por qué quedó ciego Pablo? Muy bien, ¿por qué quedó ciego el apóstol Pablo? Y tendríamos que mirar que en cada pacto que se hacía,
que es generalmente los dispensacionalistas colocan los 8 pactos, ¿verdad? Iba ingresando gente de otras naciones. En comentarios anteriores habíamos citado 12:38 de Éxodo, que vino un pueblo, una multitud, siguiendo a la liberación de Israel hacia el monte Sinaí. Y cuando en el monte Sinaí se hizo el pacto, allí se introdujo mucho pueblo gentil. Por eso que Pablo dice hebreo de hebreo. Pablo dice que él no tiene sangre gentil, de raza pura. Eso es lo que está diciendo. Ahora, Pablo dice hebreo de hebreo, puro. En el capítulo 3, versículo 5 de Filipenses habíamos leído eso. Pero celo para alcanzar la justicia de Dios en el judaísmo. Entonces, cuando todo judío haya cumplido toda la ley en el modelo de los fariseos, se implementaría el reino mesiánico. Pablo dice que nadie le podía acusar de no guardar la ley, que nadie podía señalarle en ese sentido. Está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, no nos olvidemos eso. Pero camino al desierto, persiguiendo a la iglesia por su celo del judaísmo, Pablo quedó ciego. Y ahí surge la pregunta que me hiciste, ¿por qué quedó ciego? ¿Cuál es la razón, verdad? Porque todo el obrar de Dios es en teología o en principios bíblicos se dice que toda acción de Dios es con propósitos salvíficos. Entonces, allí da a entender que la justicia por la ley lleva a hacer obras y es una esclavitud, un agotamiento, era una situación humana. La ley es como un vicio. Se entiende en el momento de la realización una satisfacción, pero surge más deseo de más satisfacción y la verdad que uno nunca está contento en ese camino. Quería mencionarte a un autor, Pastora Marcia, que se llama Charles Harold Dock, se llama. Este Charles Harold Dock es un teólogo antiguo y él era inglés y él dijo del capítulo 7 de Romanos: no se puede entender nada de lo que dijo Pablo, dice en este capítulo. Lo único que tenemos que tratar de hacer es encontrar el sentido de lo que tal vez quiso decir. Imagina hasta qué punto llegó, porque aparentemente acá hay muchas contradicciones, pero vamos a ir comentando ese, porque al final esa es la virtud de la teología, de presentarlo con la problemática que se va surgiendo y encontrando respuesta a ello. Entonces, Charles Harold Dock dijo esa palabra, pastor. Por eso quedó ciego el apóstol Pablo. ¿Y después cómo quedó el apóstol Pablo? Y cuando quedó ciego el apóstol Pablo, ¿verdad? Supeditado, un ciego siempre está supeditado a la ayuda de otro. Y eso ocurrió con Ananías, ¿verdad? Estamos en el capítulo 9 de la conversión de Pablo, ¿verdad? Y a pesar de eso, a pesar de esa situación, a pesar de satisfacer su celo por la ley, no podría encontrar nunca Pablo la paz en ese camino. Un ejemplo también es de Lutero, que ahí abajo está su libro de Carta a los Romanos. Lutero luchó mucho con esto también, pero tampoco lo pudo conseguir. Le costó mucho entender al apóstol Pablo que la ley era un medio y no un fin, como lo llevó Israel. Entonces, la idolatría, la bibliolatría, el templismo, hay muchísimas cosas que son medios que alguien puede confundir como un fin. En la iglesia misma, la iglesia primitiva no tenía templos, muchas cosas son medios y no fin. Y aquí en Romanos 6:15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces este capítulo 7 se divide en tres grandes divisiones que vamos a ir mencionando, Pastora Marcia, como una manera introductoria a este capítulo. Bien, hablando de introductoria del capítulo 7, ¿verdad?
¿Qué más se puede decir antes de entrar de lleno al tema? Y se puede decir muchas cosas, Pastora Marcia. Una manera introductoria del capítulo 7, el versículo 1 al 6, se está hablando del Pablo toma el ejemplo del matrimonio, de la ley matrimonial. Entonces, se puede reiterar que por el camino de la ley, por ese camino, nadie llegó a la meta. Es lo que citamos en el programa número 1, cuando Karl Barth dijo, esto es la posibilidad imposible. Por tanto, se deduce que no se puede hallar por ese medio el camino a la salvación. Entonces, recordar, te voy citando, si quieres leerlo, podemos hacerlo por cuestión de tiempo, a lo mejor lo citamos nomás, pero mejor leerlo y la gente entonces ya tiene dentro de la programación. Sí. Por ejemplo, que la ley revela el pecado, el 3:20, la ley revela el pecado, así dijo. 3:20. 3:20 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por el conocimiento de la ley, el conocimiento del pecado. Y el 19 condena al pecador. 3:19. Sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Lo dice a los que están. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El 20 revela el pecado, el 19 condena al pecador. ¿Y qué define el pecado como transgresión? En el 4:15. Estamos hablando de ley siempre, en el 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Exactamente, el 5:13, si no hay ley, entonces no habría transgresión, ¿verdad? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo, ¿por qué? No existía la ley de Moisés, pero había ley, ¿verdad? Y acarrea castigo en el 4:15 otra vez. Ahí dice que el pecado se castiga con la ley. 4:15. 4:15. Sí. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay La ley transgresión. produce ira, o sea que va a dar el castigo. Que la justicia de Dios es sin mediación de la ley, dijo Pablo. ¿Dónde dijo? 1:17. Es la tesis de la carta. 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Hasta ahí nomás. En el Evangelio se revela la justicia, no hace falta la ley. Y lo mismo el 3:21, la parte A. El capítulo 3, versículo 21, la parte A. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. Aparte de la ley. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia la de Dios. justicia de Dios. En el Evangelio se revela 1:17 la justicia de Dios. Ahora, en el 3:21, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios. Entonces Pablo va colocando estas cosas previamente, por eso que el capítulo 7 está en un contexto inmediato y amplio, vamos a decir, porque hay que encontrar el sentido a todas estas cosas, Pastora Marcia. Es como dicen en la misa, es justo y necesario hacer esta salvedad, estas acotaciones para que tenga sentido el comentario que vamos a hacer después. Y así se queda más entendible. Sí. Muy bien. Y Pablo, luego de ser cristiano, ¿era contrario de la ley? Y todo lo que dijimos pareciera que eso estamos diciendo, pero no podemos decir eso. El problema es del hombre. El problema es del transgresor, no de la ley, por decirlo de una cierta manera. Nuestro problema no es con la ley, nuestro problema es con el pecado. O sea, el pecado es nuestro pecado. Sí, ese es, Pastora Marcia. ¿Y por qué dijo que los cristianos no están bajo la ley? Sí, en el 6:14 él dijo que, no sé si recordarán, el pecado. Voy a leerlo. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el contexto, porque si quitamos los textos aisladamente y los citamos así, en ese versículo nomás, y le quitamos su contexto, podemos decirle a la Biblia lo que nos dice en su conjunto. Por eso estoy recordando estos textos, Pastora Marcia, y en este texto que acabamos de leer de 6:14, en su contexto se debe a una serie de ideas que venían en el contraste entre la ley y la gracia. Por esa razón están esas expresiones.
valga las aclaratorias. Muy bien. ¿Y qué 3 actitudes se puede tener hacia la ley hoy? Muy bien, del capítulo 7, ¿verdad? De la ley hoy. Porque hoy mucha gente, hay varias gente. Están los legalistas y que están muy atados, están bajo la ley y están esclavizados por la ley. Hay iglesias que han hecho doctrinas sobre la base de la ley y de repente se olvida de refrendarlo en el Nuevo Testamento. Yo no sé cómo haría una persona centrada en la ley. Yo no sé si recordará, pastora Marcia, que cuando al hombre le entraba un celo, así dice la ley, entonces iba a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes de Israel y traía un brebaje y le hacía obligar a tomar a su esposa. Y si le hinchaba la panza a su esposa, sí que la estaba engañando. Y si no, no. Ahora, ¿cómo aplicar eso hoy día? ¿Cómo quedar esclavizado a eso? Por eso hay gente muy pegada todavía a la ley. Por otro lado, pastora Marcia, están los antinomianos, los que son totalmente y odian la ley. Que el Antiguo Testamento luego no tiene ningún valor, que solamente el Nuevo Testamento y la repudian. Es lo que comúnmente alguna gente despectivamente los llaman los libertinos, que han convertido la libertad en licencia. ¿Por qué? Porque dejaron la ética y la moral veterotestamentaria, porque allí hay muchos principios. O sea que tenemos legalistas y tenemos antinomianos, y tenemos una tercera posición dentro del contexto de la iglesia, quienes la aceptan libremente, la aman y la cumplen. Ahora, ¿cómo la aceptan libremente? Porque toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. La aman porque la cuida, la protege y la interpreta correctamente. ¿Y cómo la cumplen? Pues dentro del contexto refrendado del Nuevo Testamento. Y ese cumplir de la ley es en Cristo Jesús. El fin de la ley es Cristo, diría 10:4 de Romanos, que más adelante lo estaremos mirando cuando lleguemos al contexto de ese texto, pastora Marcia. Y bueno, eso es lo que tenemos que decirlo de manera introductoria a esta gran gama de este capítulo interesantísimo. Bien, entonces vamos a dar lectura ahora en el primer versículo del capítulo de número 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Sí. ¿Qué más se puede decir antes? ¿A qué ignorancia se refiere el apóstol Pablo acá? Y acá introduce la palabra desde llamémosle la retórica. Hay una interrogante, un signo de interrogación. ¿Acaso ignoráis? Recuerden, pastora Marcia, que esta es la tercera vez que lo está repitiendo. Las otras veces fue en el 6:3 y 6 dice, voy a leerlo. El 6:3. 3. Sí. ¿O no sabéis que o todo no sabéis, lo que eso no, hemos... O no sabéis. O no y el sabéis. 13. 13. Sí. O el 16. 16. 16. Versículo 16. ¿No sabéis que Ahí si está. os No sabéis. ensometéis? Ahora vuelve a reiterar Pablo esa. Es como cuando se habla al niño. Te dije ya. No te acordás que te dije. Te acordás que te habló papá. Repetí. Ya. Entonces, la repetición hace la fijación porque es una cuestión didáctica. El bien se tiene que repetir muchas veces para incrustarse. El mal no necesita enseñarle a nadie. Eso, entre comillas, es natural en el ser humano. Entonces, Pablo repite ya 3 veces la ignorancia, que no pueden ignorar estas cosas. Entonces le dijo que eran, le repite ahora, libres de la ley por 3 veces. Voy a adelantar el versículo 2, el versículo 3 y 6. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Ella queda libre de la ley. Ahí está, el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley. Otra vez, libre de esa ley. Y el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Muy bien. 3 veces repite, libres de la ley. El apóstol Pablo, tenemos que encontrar. Entiéndase acá del contexto de la ley, que puede ser la ley de Moisés o cualquier pueblo, como los romanos. La lex romana, el gran ámbito del derecho romano es impresionante, que todavía hasta ahora se estudia eso. Entonces, en esa ley, indudablemente. ¿Y por qué este tema? Porque puede darse también la ley romana de la ley del matrimonio, como dirían muchos autores que Pablo se estaba refiriendo a la ley romana. En el fondo no altera absolutamente nada. Entendemos que siempre Pablo se refiere a la ley judía, porque él le escribe a los que conocen la ley. O sea, los que conocen la ley es su auditorio que está identificado con el Pentateuco. Entonces, que la ley no se enseñorea del hombre, porque acá dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre? ¿Cómo es, Señor, o cómo tiene coercitivamente al hombre? Aquí la palabra cureiu, de curios o curios, regir, ejercer señorío, se presenta aquí este verbo en el tiempo presente del modo indicativo, en la voz activa. Es decir, está activamente el sujeto ejecutando eso. No importa el trasfondo cultural de las personas. En cualquier cultura, el ser humano está obligado a guardar la ley, entre tanto que éste vive. Y solo la ley tiene potestad sobre la persona que vive. Y lo mismo en el matrimonio. Si acá usa Pablo, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos al comienzo del siglo I de cómo era la ley. Que si acá dice que acaso ignoráis, hablo con lo que la ley dice del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, va a decir. O sea que acá hace la carga sobre la mujer. Pero si muere, la parte superstite que dicen en la ley queda libre de ese compromiso matrimonial, lo que siempre se dice en los cultos, hasta que la muerte los separe. Y cuando muere una de las partes, el que quedó vivo es libre ya del compromiso que había hecho en esa institución que se llama el matrimonio. Eso es lo que Pablo está diciendo, pero pensemos siempre que él está hablando del cristiano, de la ley, del judío, de todo ese mundo, para entender lo que va a venir diciendo más adelante. Dale. Y en el versículo 2, ¿en qué afecta la muerte al matrimonio? Porque acá dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Sí, pero si el marido muere, ¿qué pasa? Ella queda libre de la ley del marido. O sea que si esa mujer, la esposa, si ella estando vivo todavía el hombre y se une a otro hombre, dice, entonces comete adulterio. Pero si muere su marido, ella puede casarse con quien se le dé la gana, con quien más quiera. Entonces, acá la atención va con la esposa. Recordemos que muchas veces se va a usar en la iglesia la tipología de Cristo esposo, la iglesia, la esposa, Jehová el esposo, Israel la esposa, se usa muchas veces. Entonces, mientras viva el marido, la institución del matrimonio, toda la ley que afecta a esa institución está vigente. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, se le llama aquí, ¿verdad? Entonces, Pablo está usando esta analogía del matrimonio para expresar algunas ideas a los romanos. Podríamos parafrasear, la muerte anula el poder de la ley. Entonces, si estaba el matrimonio y muere el marido, esta mujer, todo lo que es la ley del matrimonio ya no le afecta, porque murió su esposo. Ahora tiene que buscar otro régimen que pueda actuar con ella. Hoy día existen las sucesiones, existen muchas cosas
Antiguamente la mujer estaba en otra condición, ¿verdad? Volvía al poder del pater family y un montón de cosas. Pero la idea que está diciendo Pablo es que la muerte anula el poder de la ley. Bien, el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Sí. ¿Con qué ideas continúa Pablo? En el versículo anterior, si viene la muerte, queda libre. En este versículo, si el hombre está vivo, la mujer comete adulterio. Es consecuente con la idea. Entonces le deja en la condición de adúltera. Y se da si el marido vive y se une a otro varón, la mujer. Entonces será llamada adúltera, dice, porque si hubiera esa posibilidad en el futuro. Entonces, aquí se usa el verbo en el modo indicativo de la voz activa, y la palabra es matizó, es en el griego, recibir el nombre de adúltera. Es la misma expresión que se usó en Hechos 11:26, cuando por primera vez se nombró cristianos a los seguidores del Jesús, a los del camino. Pero si muere el marido, existe esa posibilidad, sugiere esa posibilidad. Ella queda libre de la ley del marido. Puede unirse a otro en matrimonio sin que con eso se le pueda acusar de adúltera. Recordemos que Pablo está pensando en ese gran tronco de Israel, la iglesia que sale y hay un Mesías, hay un Redentor, un justificador, hay muchas cosas en la cabeza porque está usando la analogía del matrimonio. Muy bien. En el versículo 4 del capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Acá en el versículo 4, ¿qué sugiere el juego de ideas? El juego de ideas, ¿verdad? Que es bastante complejo, pastor. Porque acá dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Recordemos, Cristo, la cabeza de la iglesia. El esposo, la cabeza de la esposa. Entonces, Cristo, cuerpo, Cristo, cabeza, cuerpo. Esposo, el cuerpo y la esposa. El cuerpo matrimonial. Y eso se da en un contexto inmediato. Y ahora Pablo comienza a hablar algunas cosas. Antes de ser cristiano, los judíos estaban casados con la ley. Ahora, ¿cómo murió este esposo ley? Y Cristo asume la propia ley, porque en el 10:4 va a decirnos que el fin de la ley o el cumplimiento de la ley es Cristo. Y cuando Cristo murió, también murió la ley. Entiéndase que no hemos muerto nosotros, sino la ley. El que quedó vivo es la iglesia, pero el que feneció, porque dijimos anteriormente que si muere el marido y queda la mujer, esa ley murió ya para esa mujer, ya no está obligado con ese cuerpo que está allí. Lo que hay que hacer es llevarlo al cementerio, enterrarlo y recordarlo en su memoria, ¿verdad? Entonces, Romanos 6:2 acá dice, en ninguna, porque lo que hemos muerto al pecado. Ahora dice que estamos muertos a la ley. Entonces, muerte, entiéndase, separación. Nosotros, por más que hemos muerto al pecado, dijimos que la paradoja del cristiano sigue pecando. Nos hemos separado del pecado. En ese entendido, nos separamos de la ley. Porque muerto al pecado, separado del pecado. Muerto a la ley, separados de la ley. Entonces, para ser de Cristo, para estar con Cristo, en Cristo ahora somos libres de la ley. Porque así dice, acá dice, mediante el cuerpo, creo para que sea de otro, del que a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir,
que ahora hay un Cristo resucitado que nos declara libre de culpa, de pecado, para llevar frutos a Dios. ¿Cuáles son los frutos? ¿La obra para ser salvo? Claro que no. Los frutos del Espíritu que vienen por lógica consecuencia de la unión de la iglesia con la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces, a ese juego de ideas va llegando Pablo. Recordemos otra vez, aquí dice, muerto a la ley, el 7.4, y el 6.2 dice, muerto al pecado. O sea, dijimos más atrás, ¿verdad?, que la ley nos mostró, antes del comienzo dijimos que mostró que somos pecadores, como pecadores la muerte heredamos, pero ahora somos separados del pecado, separados de la ley. O sea que ya no hay condenación, ya no hay cosa de qué acusarnos y ya no moriremos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque alguien murió por nosotros y resucitó. Somos herederos de la vida. En ese entendido está hablando Pablo. Y por eso que ese juego de ideas es bastante complejo, Pastora Marcia. ¿Verdad? El versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Acá en el versículo 5, ¿qué se entiende por estar en la carne? En la carne. Entiéndase que cuerpo en griego es soma, y carne, que generalmente se refiere a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza caída, es sar. Entonces aquí tiene dos connotaciones esa carne, el sar. Primero, llamémosle como humano, por vuestra humana debilidad, pasa a ser carnal, porque hay cristianos que son cristianos convertidos, pero son carnales, como Pablo trata a los corintios, porque es lo que se llama, por su humana debilidad se vuelven carnales. Por otro lado, tiene que ver con la concupiscencia. O sea que aquello que se hablan que manifiestas son las obras de la carne, 5.19 de Gálatas. Allí habla una lista interminable de Pablo que son obras de la carne. Entonces, llamémoslos de una manera así, sarquinos, sar es carne. Pero para diferenciarlo, porque en el griego es fácil la diferencia, nuestro problema es en el español, sarquinos, humano, muy humano. Porque hay cosas, Pastora Marcia, que es muy humano, que no hay cómo escaparse. Porque al hombre cualquier cosa, imagina en un lugar que de repente aparezca una chica muy exhibicionista, el hombre como naturalmente mira esas cosas, por más que esté con la esposa va a darle una mirada. Pero de igual forma la mujer, si de repente aparece alguien y le pasa una rosa por la calle, por más que sea un desconocido, va a dar una sensación a esa, por la humana debilidad. O si le dice una cosa, un piropo, una cosa bonita por ahí cuando pasa, si tu gusto es como mi gusto, algo así, de repente va a escuchar también la mujer, porque cada cual desde su humana debilidad. Entonces Pablo dice, en cambio el sarquinos es del que hablamos. El sarquicos, ese es el vendido al pecado. Ese no solamente mira, no solamente es tentado, ese vive en ese mundo. Entonces, los deseos pecaminosos obraban, dice, porque acá dice el 5, porque mientras estábamos, es un pretérito por decirlo, en el griego un imperfecto, estábamos en la carne, o sea que ya no está entonces. Ya no está. Ahora somos sarquinos. Tenemos la humana debilidad. Aún más adelante lo decía, el pecado mora dentro de mí. Pero estamos, ya no vivimos en un estado pecaminoso. El estado de un acto puede ser. Pero ahí empieza a decir más Pablo. Este imperfecto es lo indicativo. Acción continúa en el pasado. Porque el fin de esto es llevarnos a la muerte. Entonces Pablo dice que eran por la ley, obraban, otra vez pasado, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Lo que Jesús dijo en la edición 21 de este estudio,
dijimos, si tu mano es ocasión de caer, si tu ojo ocasión, si tu pierna, o sea que nada te pueda conducir a ese estado pecaminoso, que de sarquinos no te conviertas en sarquicos. Sería eso, más o menos. Yo que un poco parece hablar en lengua, ¿verdad? Pero de repente que de un acto no te vuelvas en un gran pecador, sin vergüenza ya por el pecado. A eso se refiere Pablo, porque mientras estábamos en la carne, estamos todavía en el cuerpo, está todavía la carne, está el viejo hombre, está el cuerpo de pecado que dijimos, ¿verdad? Está el yo actual, el cristiano. Y eso se da en la interioridad de cada cristiano. Bien, seguimos con el versículo 6. Estamos Pero yendo ahora, rápido, Pastora Marcia. ¿viste? Pensé que iba a ser más lento esto. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Sí. ¿Cómo estamos libres de la ley y de qué manera? Muy bien, estábamos libres acá, dice, de la ley, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tenemos que mencionar, Pastora Marcia, que este versículo, el versículo 6 que leíste, Pablo lo va a explicar más ampliamente a partir del versículo 13. Todo lo que viene del 13 en adelante va a explicar eso. Pero dejémoslo allí para cuando lleguemos al versículo 13. Pero alguien que quiera seguir la secuencia puede saltar todos los versículos del 7 al 12 y leer el 13 y va a encontrar ahí una respuesta. Primero dice, pero ahora, comienza, pero ahora, es un tiempo presente. Se entiende que ahora estamos en Cristo Jesús. Reiterando que para Pablo es muy importante, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, 1:27 de Colosenses. Y cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, recordar todas esas cosas. Y si estamos en Cristo en todo eso que está diciendo Pablo, ahora estamos libres de la ley. Así es. Pero ahora estamos libres de la ley. Y aquí este libre de la ley es un tiempo aoristo que tengo aquí tengo abierta la Biblia griega aquí. El tiempo aoristo de la voz pasiva. La palabra que se usa aquí es katergetemem, katergetemem. Entonces, anular, hacer ineficaz, cancelar, abolir, gritar. Es el pasivo de acabar y cesar que está en el diccionario de que cualquiera puede corroborar, Pastora Marcia, de la Biblia griega que trae como un glosario al final. Entonces, estar en Cristo ha dejado sin efecto el reclamo de la ley, porque mientras vivía tu marido, Marcia, podía reclamarte por la ley del matrimonio, pero ahora como está muerto, ya no te jeito, no hay cómo reclamarte absolutamente nada. Queda entonces separada por completo la mujer, en este caso viuda. Entonces el viejo hombre está sujeto a lo que dictamina la ley, el yo anterior. Ese está sujeto a lo que dictamina la ley. No nos olvidemos de algunos paralelos. Yo te voy citando, Pastora Marcia, y vos vas leyendo rápidamente para hacer algunos paralelos. Romanos 6:2, por ejemplo. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muerto al pecado, capítulo, porque se hace así, Pastora Marcia. Todo el capítulo 6 nos dice que estamos libres del pecado. Y todo el capítulo 7 nos va a decir que estamos libres de la ley. Hay que recordarse, capítulo 6, libre del pecado. Capítulo 7, libre de la ley. Dijiste ahí en el 6:2, muertos al pecado. Y el 7:4 es lo que acabamos de leer, el 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, Sí, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. sí, entonces estamos libres, muertos a la ley. Entonces pasa eso. El capítulo 6, el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Morimos al pecado por el cuerpo de Cristo. Y el 7:4 que ya leímos, morimos a la ley por el cuerpo de Cristo, resucitado. Y si leemos el 6, el capítulo 6, el versículo 7, Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ha sido justificado y liberado del pecado. Ya somos libres. Y el 18, el capítulo 6, Y libertados del pecado, sí, solo vinisteis. eso, libertado del pecado, o sea, ves libre. Y el 7:6, ¿qué nos diría? Pero ahora estamos libres de la ley, Ahora estamos libres de la ley. Y el 6:4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él sepultados con él para muerte por el para bautismo, muerte. Sí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. andamos en vida nueva por la resurrección de Cristo, heredamos. Y el 7:4, que pertenecemos a Cristo, que ya, el 7:4 no hace falta leer otra vez, Ya. que dice que fue levantado de los muertos. El 6:4 dice que vivimos ¿cómo? 6:4, sí. 6:4, porque Sí. somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva, ya es otra vida. Y en el 7:6 dice aquí, pero estamos libres de la ley. Entonces, ya no bajo el régimen de la viejo de la letra, sino que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y creando, el 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Porque salimos del pecado, entonces alguien que no practica el pecado es un santo. Entonces, al superar el pecado, fuimos santificados, el fruto de la santidad. Y ahora en el capítulo 7, versículo 4 dice, llevamos fruto para Dios. Al final el versículo 4. Sí. ¿Por qué? Porque estamos muertos a la ley. Muy bien. Entonces eso es muy importante para entender lo que Pablo, mucha gente, muchos autores, a partir de, vamos a mirar más adelante de Pastora Marcia, que a partir de Orígenes mucha gente negó que Pablo esté hablando de sí mismo, que él está usando una figura de un pecador o algo por el estilo, pero llegaremos ahí. Entonces, por lo menos este versículo 6 necesita esa explicación, Pastora Marcia. Dentro del versículo 6 hay la palabra sirvamos. Sí. ¿Por qué servimos? ¿Por qué servimos? Porque acá dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. No porque la ley sea nuestro amo y estemos obligados. Porque alguien podría entender así. Porque en Cristo no es la obediencia que nos lleva a la salvación, sino que como que la salvación, el hecho de ser salvo, es lo que nos lleva a la obediencia, porque servimos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo la letra. Es decir, que estas programaciones que hacemos, lo hacemos voluntaria y gratuitamente. La gente ve que nosotros no tenemos sponsor, propaganda y no estamos recibiendo ninguna cosa. Lo hacemos porque, no sé, hay una alegría de servir, pero no para que con esto estemos agradando a Dios, para que no nos mande al infierno si por ahí llega y nos encuentre sin hacer nada. No, la nueva vida es muy activa, muy creativa. La mayoría de los pastores que entienden la gracia generalmente no tiene tiempo para muchas cosas, pero no lo hace para salvarse, lo hace porque vive la vida del Espíritu, porque ya es salvo en Cristo Jesús por su muerte y resurrección. Entonces, este es el modelo, la introducción, la figura del matrimonio que Pablo presenta en el capítulo 7 en 6 versículos para darnos estas indicaciones que casi nos lleva a todo el programa, Pastora Marcia. Dice,
Sí, Pero muy interesante la aclaración, porque hay muchas personas que llevan este texto, ¿verdad?, muy al pecho y lleva como una doctrina de que no interpreta bien. sí. No, y cuando se hace una mala interpretación que los estudiosos le llaman la eisegesis, aplicarle nuestro error al sentido de la palabra de Dios. Y eso genera muchos problemas. Hay textos, los 300 textos oscuros del Nuevo Testamento, las traducciones que se han hecho donde están la mujer, en fin, muchísimas cosas. El 6.4 de Hebreo, que ya nadie puede pecar porque, como dice, es imposible, ¿verdad? Entonces, se debe buscar lo que dice la Escritura. La verdad lo hemos encontrado en Cristo, pero el fundamento es Cristo, pero tenemos que construir sobre esa verdad. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el versículo 7 del capítulo 7 de Carta a los Romanos. ¿Sí? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Sí. Y ahora, ¿cómo viene el conocimiento del pecado? Muy bien. Citar a la gente que le gusta bosquejar su Biblia, que el capítulo 7, el versículo 7 hasta el versículo 12, nos va a decir Pablo que el poder de la ley, nos va a señalar que el poder de la ley para provocar y aumentar el pecado. La ley provoca y aumenta el pecado. Entonces, la pregunta que me dijiste, ¿cómo viene el conocimiento del pecado? Y aquí dice Pablo, la ley, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El conocimiento del pecado viene por el conocimiento de la ley paradójicamente, porque si no hubiera dicho la ley, no codiciarás, yo no hubiera codiciado, dice Pablo. O sea que no hubiera estado escrito ahí. Entonces, el conocimiento del pecado viene por el conocimiento de la ley. Es que mucha gente ha pensado, Pastora Marcia, hay muchísimos en la historia que discutieron sobre el capítulo 7, que no quiero entrar en nominar o nombrar a varios autores en la historia que discutieron. Mucha gente vieron aquí a Adán y Eva, mucha gente vio aquí el Génesis, mucha gente vio a partir de Orígenes totalmente otra figura, otros vieron no a Pablo y fueron creando interpretaciones con el correr del tiempo que hoy cuando uno estudia la teología o la gente común cuando ve la dispersión de las ideas hacia varias ramificaciones, porque generalmente los teólogos usan la expresión yo creo, yo pienso, pero un biblista generalmente dice esto, dicen los originales. Entonces, el conocimiento del pecado viene por la ley, Pastor Marcia, porque si la ley no dijera esto, no hubiera pecado. ¿Y qué es la adiáfora? La adiáfora, esa es la famosa expresión que dice Fabricio, una cáscara de banana. Más que cáscara de banana. Más que cáscara de banana. Esa palabra es una palabra griega que generalmente se usa en los seminarios cuando se estudia. Viene de adiaforos o adiaforos, como diría en el griego. Y puede traducirse como indiferente. Puede tener esa interpretación, adiáfora, indiferente. Pero la RAE, como le llaman la gente, los jóvenes de hoy, cuando yo estudiaba, yo tenía que decir la Real Academia de la Lengua Española. Hoy los chicos te dicen la RAE. Pero bueno, se usa en el terreno de una ciencia que se llama, Pastora Marcia, la ecdótica. La ecdótica. No sé si habrá escuchado esa palabra. Pero la ecdótica es una disciplina dedicada al análisis de la edición de texto para aludir a una variante textual que no modifica el sentido de la obra original de manera sustancial, a cuya desviación no es posible establecer. Adiáfora
se podría decir que es como el sit in leven, la situación vital donde se dio determinada tradición. Entonces, codiciar viene de la idea de babear, porque acá dice Pablo, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciaras. ¿Por qué decimos esto? Yo te voy a graficar esta palabra con otro libro, Marcia. Cuando en el capítulo 2, creo que el versículo 9, si mal no me falla la memoria, y si está mal lo corrigen los oyentes, dice que la esposa de Job, hablando de matrimonio, vino y le dijo a su esposo, ¿qué más querés? Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero hablamos en español sin ir al hebreo. La Reina Valera, la Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en 1569 y en 1602 vino Cipriano de Valera que le hizo ciertas correcciones y de ahí viene nuestra Biblia al oso que se llama Reina Valera por el apellido de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero en lo original no dice maldice a tu Dios y muérete, sino que dice bendice a tu Dios y muérete. Entonces, esa es la pregunta tuya, Pastora Marcia, sobre la adiáfora o la palabra ecdótica. ¿Por qué hoy se traduce y dice maldice a tu Dios? ¿Por qué no ponen bendice a tu Dios? Por la sencilla razón de los traductores de la Biblia, que eso está escrito en lo que se llama en literatura, en una forma en donde se usa la ironía. Y si yo escribiera bendice a tu y lee hoy, ¿cómo vas a saber que esa mujer está hablando irónicamente? En los originales se ve bien. Es como la mamá cuando le pega al chico y llora, y la mamá le dice, llora que no escucho, le dice, allá al vecino y todo está escuchando. O si no, en guaraní le dice, hasta ven a negación que no es en tu ponaile. En guaraní le dice, llora más fuerte que últimamente no escucho bien, le dice. Entonces es una ironía tremenda, tremenda. Lo mismo yo una vez estaba en San Pablo y no sabía que eran dos paraguayos que llegó allí. En ese tiempo existía un medicamento que se llamaba Geniol. Y llega un paraguayo ahí en San Pablo, cerquita de nuestra iglesia. No sabían que los dos eran paraguayos y hablaban guaraní. Y uno le dice así, dice, ¿no tenía Geniol? Sí tengo, dice, uno quiero, le dice. Y uno no vale ni un real, no hay ni cómo pagar. Y el otro irónicamente le dice, ¿querés que te envuelva? Y el otro le dice, paraguayo. Y el otro le dice, no, voy a llevar rodando por la calle. Es una ironía tremenda. Imagina eso de escribir y que 2000, 3000, 4000 años después el intérprete va a mirar a eso. ¿Cómo lo entiende? Entonces Romanos 7 tiene mucho de esta palabra que está hablando, la adiáfora o la ecdótica, que es eso, Pastora Marcia. Entonces, aquí estamos ante esta figura, porque codiciar viene de la palabra babear, porque la ley provoca a nosotros el pecado, y nosotros caemos a veces en el pecado. Entonces, la ley sirvió para despertar nuestras pasiones. Por eso se le da secuencia. Generalmente dice ley, pecado, muerte, gracia. Porque esa es la secuencia. Otra vez volvemos al Génesis para los que les gusta eso, citamos nosotros muchas veces. Pablo considera que la ley es responsable de ambas cosas. La ley es responsable del pecado y de la muerte, de las dos cosas, porque provocó en mí. Porque si no hubiera dicho, no codiciarás, o acá como dice, no codiciarás, entonces no hubiera codiciado, porque eso es lo que va a decir más adelante. El 8 va a decir más, el pecado tomando ocasión. Cito nomás eso, Pastora Marcia, porque nuestra hora llega aquí al final. Y les recomendamos, visto que tenés un libro ahí, Pastora Marcia. Sí, recomendamos este libro. De San Agustín, Confesiones. Leyendo todo este libro será mucho más sencillo de entender Romanos capítulo 7.
porque San Agustín va a hablar de su experiencia como maniqueo, en su conversión, en su búsqueda de la santidad, en su lucha con el pecado, con la tentación y las codicias que le llegaron a su vida. Él se confiesa a los autores y dejó uno de los más grandes emolumentos de la literatura universal. Un cristiano no puede morir sin haber leído Confesiones de San Agustín, porque es su testimonio, solo que es un lenguaje más pulcro, algo así. Así que lindo libro, Pastora Marcia. Gracias por el obsequio. Vamos a dejarlo hasta allí porque nuestra hora llegó. Aquí nuestro operador técnico, que está bajo el signo de la ley, no conoce la gracia. Y entonces, pero vivo, el hombre está vivo. Está vivo, ¿verdad? Y la ley sigue vivo, Pastora Marcia. No, porque cuando mencionaste del marido muere, allí está él, no, estoy vivo. No, ese es de lo que citó Pablo. No, la analogía nomás. La analogía, sí, analogía. Muy bien. Y vamos a quedar aquí, Pastora Marcia, y debido a que estamos hablando Romanos 7, más de uno de nuestros oyentes en este momento estará luchando con el pecado, de no poder superarlo, de no encontrar. Hay mucha gente que sigue fumando a la escondida, sigue tomando y a veces chupando un poco a la escondida, como se dice. Sigue jugando el famoso, acá en Paraguay le llama cruzado, que se esconde antes hasta que le vea a los niños. Pero muchos cristianos siguen en ese juego infantil. Pero cuando se conoce la Escritura, se supera el pecado. ¿Por qué no oramos por ello, Pastora Marcia? Amén. Vamos a orar juntos. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este día, por permitirnos una vez más, Señor, estar en esta programación y hablando todas estas cosas, Señor, para nuestro entendimiento. Te pedimos en esta ocasión que tú puedas, Señor, bendecir a esta persona, este amigo que está, Señor, también con nosotros compartiendo este comentario, y que puedas tu Espíritu Santo, Señor, trabajar en su ser, que pueda compreender más y más de tus propósitos, que siempre son, Señor, maravillosos, son verdadeiros, y que puedes, Señor, transformar, que puedes, Señor, restaurar, que puedes rescatar. Por lo tanto, Jesús, entrego em tus manos a vida desta pessoa que se dispõe neste momento a confessar delante de ti as debilidades humanas, e que tu, Senhor, através de tu Santo Espírito, pueda dar-lhe a força necessária para seguir adelante. En el nombre de Jesús te pedimos, agradecidos por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Está apasionante, Pastora Marcia. Vamos a seguir el próximo, ¿eh? Les esperamos. Seguimos.